Hola, señoras, señores, bienvenidos una semana más a este espacio de Vigo a Debate. En esta ocasión hablaremos de la situación que atraviesa la sanidad, fundamentalmente, obviamente, el área sanitaria viguesa. Ya saben que he convocado una manifestación para este jueves a partir de las 8 de la tarde en su defensa, en defensa de la sanidad pública. Para hablar de este asunto contamos con la presencia en el plató de Carmen García, que es la secretaria general de SATSE en Galicia, ese sindicato de enfermería. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De Manuel González Moreira, que es portavoz de CIGA Saúde. ¿Qué tal? Buena tarde también. De Ángel Cameselle, que es responsable de comisiones sobre la sanidad. Y de Carlos Gavia, que es portavoz de los médicos de atención primaria, de los PACs. De los PACs en P de guerra, ¿no? En P de guerra. Sí. Bueno, pues quizá podemos empezar por esa situación que están atravesando los puntos de atención primaria. Se lleva ya meses, años, reivindicando mejoras, pero se ha visibilizado, sobre todo a nivel mediático, en las últimas semanas, con esos paros, con esas huelgas, con ese toque de atención a la administración que parece que empieza a escuchar. Ha habido una dimisión en masa de los jefes de servicio, ha habido ofertas por parte de la Xunta de Galicia. Bueno, lo primero sería preguntar, ¿cómo veis vosotros, empezando por Carlos, cuál es la situación de la atención primaria? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones? La atención primaria lleva con un estado de precariedad ya muchos años. Yo te puedo decir que yo acabé mi formación en el 2005 y ya desde aquel momento ya se veía que ya había unas necesidades grandes en la atención primaria, ¿no? Durante años yo, como trabajador, mientras no tuve plaza, pues fui cogiendo contratos eventuales, poco a poco, de mala calidad. Muchos de nosotros pues hemos estado trabajando pues a lo mejor en la privada, cambiando de área sanitaria, buscando una situación mejor. Yo volví a Vigo porque me dieron una interinidad en los PACs y estuve 8 años trabajando en el PAC de Porriño, que los PACs son las urgencias extrahospitalarias. Y bueno, desde aquello estuve trabajando allí, ahora estoy en el PAC de Tui y quizás en los últimos años la situación ha empeorado mucho. Con la tasa de jubilación que ha habido, los recortes que ha habido en sanidad, la sobrecarga laboral ha afectado mucho a la atención primaria. Y nosotros que somos, por así decirlo, el paso intermedio, cuando los PACs, cuando la atención primaria, su médico no puede atenderle porque no tiene tiempo, no tiene la lista de espera, hay listas de espera ya en atención primaria, pues la gente necesita que se resuelvan sus problemas y acuden a los servicios de urgencias extrahospitalarias y se saturan nuestros. ¿Cuál es la visión? Bueno, en este caso hablamos de los puntos de atención continuada, los PACs de atención primaria, que es lo que está encima de la mesa, que se ve desde otros puntos de vista, desde la atención especializada, por ejemplo, Manolo. Bueno, eu sou médico de atención primaria, por lo tanto sí que teño a visión clara como profesional tamén, aparte de como delegado sindical, do que está pasando en atención primaria. E unha das cosas que pasa en atención primaria é que non temos os recursos necesarios para atender aos pacientes, e esa é a primeira cousa que botamos de menos. Na área sanitaria de Vigo temos unha patoloxía propia, ademais, que desde a posta en marcha do Álvaro Cunqueiro as dificultades de acceso e de relación cos especialistas do hospital pois son muitísimo maiores. Para poder derivar un paciente desde a atención primaria ao hospital temos moitas trabas que non deberíamos ter e iso fai que esa lista de espera que hai para ser atendidos fai que os pacientes volvan outra vez aos centros de saúde porque non reciben a atención que se lles indica no hospital e iso sobrecarga os centros de saúde, sobrecarga os PACs e sobrecarga as urgencias hospitalarias. É dicir, o feito de que haxa un sistema sanitario onde a base, onde están a maioría dos pacientes que é a atención primaria, non teña os recursos suficientes para poder facer o seu traballo, pois fai que todo o sistema se resinta. E se resinta o sistema agudizado agora con esas políticas de recortes de personal de unha maneira importante que afecta a primaria, pero tamén afecta ao hospital e que afecta aos médicos de familia, pero afecta a todas as categorías profesionais, porque non se sustituye a enfermería cando hai personal de enfermería que está nas listas de contratación, pero é que non se sustituye personal administrativo nos centros de saúde cando hai personal nas listas de contratación. Por lo tanto, sí que é un problema de aposta por un modelo de sanidade pública. Temos un financiamento con recortes importantes, pero se aplicamos porcentualmente esos recortes sobre a atención primaria, vemos que a que pagou realmente o custe dos recortes foi a atención primaria.
E a atención primaria na área de Vigo xa partía, ademais, de unha situación de déficit que se demostrou cando se puso en marcha o plan de mellora que non contemplaba outra cousa que dotar a atención primaria de recursos para poder enfrentarse ca realidade que se lle viña en riba, que era envellecemento, que afortunadamente a xente vive máis anos, pero temos que atendelos. Para iso necesitamos recursos. O plan de mellora intentaba incrementar esos recursos. Na área de Vigo era onde eses recursos pois eran máis necesarios e onde máis profesionais iban a dotar de todas as categorías. Como no 2009 o Partido Popular desbotou o plan de mellora sin ofrecer ningunha alternativa, seguimos partindo dese nivel de déficit con respecto a outras áreas sanitarias. Eso explica que a situación na área de Vigo pois é esa máis de tensión, pero tensión absoluta e de tensión insoportable para os profesionais e para os pacientes. En todos los niveles, decíamos, en atención primaria, en los puntos de atención continuada, en esas urgencias extrahospitalarias y lo que es atención especializada en los hospitales. Desde comisiones obreras, Ángel Cabeceras y el resto de sindicatos, después Carmen, se ha denunciado, ¿no?, durante los últimos años, ¿no?, la falta de recursos, los recortes, la falta de medios. Sí, yo añadiría la improvisación. Es decir, yo creo que el problema que existe no es ahora que hay un problema, apurar, hablar con una serie de colectivos que nadie los ha nombrado, con jefe de servicio, incluso con colegios médicos. Yo no digo que no haya que hablar, sino que yo creo que la cosa es bastante más sencilla, ¿no? Es decir, yo creo que la sanidad en general, en los últimos años ha habido un recorte importantísimo. Importantísimo me refiero sobre todo a los presupuestos. Hemos pasado a tener un 7,1 destinado a sanidad a un 5,7, ¿no? Un 7,1 a un 5,7. Hemos perdido un 1,4, es una barbaridad de dinero. Y eso, evidentemente, condiciona a la hora de contratar profesionales, no solo médicos, o no solo pediatras, o no solo enfermeras, que me falta enfermeras, porque puedan decir médicos no hay, que los hay, lo que pasa es que se van porque no los contratan en debidas condiciones, pero enfermeras sobran para contratar. Y hay una serie de profesionales que están ahí que son súper necesarios, ¿no? Fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, en fin, cantidad de trabajadores. Ponía el ejemplo antes Moreira de aquel ciudadano que nos ha atendido en las condiciones de vida, sobre el tiempo de vida me refiero, y tiene que volver al médico y decir, oiga, que mire, que pues vas a ir con los fisioterapeutas. Si una persona tiene que esperar 6 meses, un año a ser atendido, esa persona acaba llevando a su médico de familia y diciéndole, mire, yo tengo un dolor, persiste el dolor, tendrá que tomar algún medicamento, tendrá que ser derivado posiblemente a un traumatólogo o a otro especialista, ¿no? Y todo esto es un problema de dinero, es decir, con más dinero podemos invertir, podemos tener los quirófanos abiertos por las tardes, por ejemplo, y podemos intervenir. Es decir, el problema sería que el dinero es limitado, ¿no? Y a veces desde las administraciones, por cierto, hay que decir que hemos invitado a representantes del Sergas, pero finalmente declinaron su presencia aquí. Decía que el dinero, por desgracia, obviamente es limitado y muchas veces los argumentos... Y muchas veces los argumentos de las administraciones es que esto hay que hacerlo viable y por desgracia no tenemos la maquinita de hacer dinero, ¿no? Porque es que los sindicatos reclaman no sé cuántas cosas, pero eso, ¿con qué se paga, no? Carmen, por ejemplo. Sí, bueno, se paga con los impuestos de todos. Todos estamos colaborando para que este país funcione y para que esta comunidad pues salga adelante. Y los servicios básicos, como entendemos que es la salud y la sanidad, pues tendrán que invertir en ello. Y efectivamente vemos como año tras año, pues en estos años de recorte, que parece ser, y eso es lo que queremos y esperamos, que esto vayamos saliendo un poquito del pozo, pues bueno, que vayan teniendo conciencia de que esto tenemos que recuperarlo. Nosotros hemos padecido la situación de precariedad como profesionales y eso repercute directamente en los pacientes, en los usuarios, y tanto es así que bueno, todos hemos denunciado en mayor o menor medida pues, ciertos contratos en fraude de ley, las coberturas que no se hacen cuando pues, un trabajador, una enfermera está de vacaciones o está de baja, no se sustituye puntualmente, que incluso hacen contratos de lunes a viernes, te dan de baja el viernes y vuelven a contratarte el lunes, eso está denunciado, ganado, sentenciado, bien, todo eso. Pero todo esto lo estamos sufriendo. Lo hemos sufrido más y ahora parece ser que vamos tratando de corregir merced a las sentencias judiciales, no porque hayan tenido una voluntad iluminada, sino porque esto lo hemos padecido los profesionales. Como consecuencia directa, nuestros cuidados, los cuidados que prestamos desde el punto de vista del profesional enfermero al paciente se ven repercutidos. Y tanto es así que cada vez que se sobrecarga con un paciente más en los cuidados de enfermería, hay un 7% de riesgo para tener pues, efectos adversos, incluso pues, con mortalidad. Es decir,
Nuestro índice de seguridad, y además lo hemos constatado, estamos llevando una iniciativa legislativa popular al Parlamento, o sea, al Congreso de los Diputados, para que por ley establezcan el ratio de enfermera-paciente adecuado, por seguridad. Ya estamos hablando más, estamos reclamando la seguridad, pero tanto para el paciente, usuarios, para nosotros mismos, porque en cada servicio regional, y aquí en Galicia lo hemos sufrido muchísimo, bueno, pues las plantillas se mueven pues, a los designios del gerente, a los designios de la consellería, pues con motivos economicistas, pues para ahorrar, efectivamente. Una de las cuestiones de los recortes fue ahorrar en plantilla, fue ahorrar en salarios, ¿me explico? En otros aspectos se vieron repercutidos, tanto asistencialmente, claro que se vieron repercutidos. Y aunque la Consellería diga lo contrario, nosotros sí que recibimos las quejas pues, de las demoras en las listas, las demoras en las consultas, en las pruebas diagnósticas. Claro que recibimos todo eso. Y es más, nuestro colectivo, porque estamos en todas partes y quisiéramos ser más, estamos en los consultorios, en los servicios de urgencias, en los domicilios, en las plantas de hospitalización, estamos en los centros de salud. Bien, pues somos el colectivo más agredido. Enfermeras, y hablo en femenino, porque mayoritariamente somos mujeres. Bueno, pues si todo esto nos juntamos en este momento, sí que llevamos una cierta frustración arrastrada en el tiempo para con el comportamiento que tiene esta Consejería de Sanidad y el Sergas. Claro que llevamos una frustración arrastrada, pero nosotros somos profesionales, como los que estamos aquí y como los que no están aquí, somos profesionales, tenemos que sacar el sistema adelante, pues con los recursos que nos dan, con los recursos limitados, y seguiremos pues, reclamándolos y denunciando pues, las carencias que estamos padeciendo todos. En las últimas semanas veíamos al presidente de la Junta salir en la rueda de prensa posterior al Consejo refiriéndose a esto que hablamos antes de los PACs en pie de guerra, de la atención primaria, ofertando una serie de medidas, entre otras era unos contratos de 1 a 3 años para dar una mayor estabilidad a toda esa eventualidad de contratos que existía hasta la fecha, bueno, pues mientras no se pueden presentar a las oposiciones. También hablaba de una oferta de incrementar las plazas de MIR, de pediatría y tal, pero que esto necesitaba, decía, del visto bueno de Madrid. Yo no sé cómo se recoge ese guante que ha lanzado la Junta, la Consellería, ha habido una reunión con los jefes de misionarios de atención primaria, si están moviendo fichas, si estas medidas van en el camino correcto, son insuficientes, están totalmente equivocadas, ¿cómo se ve? A ver, é certo que hai unha situación de necesidade. Até agora a Administración non a recoñecía. Agora, co que está pasando, posto na opinión pública, a manifestación do 27 de decembro aquí en Vigo puso en manifesto que a cidadanía entendía que estábamos nunha situación de crise na atención primaria e a Administración empeza a facer cousas que antes, insisto, ni siquiera recoñecía a necesidade. Pero o que pon enriba da mesa, para algúns, non é suficiente. Para algúns é unha resposta que o que intenta é desmobilizar esa resposta, esa reacción que deron algúns profesionais e a cidadanía fronte ao problema que temos da atención primaria. É certo que é necesario un contrato continuado, incluso desde o ano 2007-2008, cando se negociou o plan de mellora, xa se contemplaba esa necesidade dese contrato continuado que garantice que os profesionais que se forman aquí se queden aquí desde o primeiro minuto e continúen aquí desenvolvendo a súa vida profesional. Pero a oferta que nos fan é un contrato que os propios profesionais que se terían que beneficiar del din que o que fai é consolidar a precarización. Entón, necesitamos ese contrato? Sí, necesitamos un contrato como ese, pero ese que nos oferta o Sergas non cumple as mínimas expectativas. E entón, claro, non vai a resolver o problema, porque esa non é a solución do problema. Porque contratar a alguén para que vaya a unha situación de traballo precaria e en condicións precarias e con sobrecarga asistencial, pois personas que teñen outra alternativa se van a ir a outros sitios. Temos que poñer cartos en riba da mesa, porque cartos sí que hai. Gastar en atención primaria non é gastar, é invertir en saúde, porque o que tería que facer a atención primaria é promover a vida saludable, promover a saúde. Hai que cambiar o modelo. Hai que cambiar o modelo. O modelo asistencialista está esgotado e o que temos que intentar é promover a saúde e previr a enfermedade, pero eso non dá cartos, o que dá cartos é a enfermedade. Entón, se está apostando por un modelo que se centra na asistencia sanitaria, na alta tecnoloxía e se esquece desta outra parte, que é máis eficiente o que se gasta en atención primaria, é máis eficiente todo o que se pode tratar en atención primaria, é máis barato e é millor para o paciente, pero máis barato para o sistema tamén, xa que lles gusta falar de economía. Entón, claro, non invertir en atención primaria
pues por algo farán. Siempre escuchamos por parte de los directivos que la atención primaria es como la puerta al sistema y siempre escuchamos por los responsables y por los profesionales de atención primaria que no son la puerta, sino que son el sistema, ¿no, Carlos? Sí, exactamente. Nosotros desde que la formación que tenemos, que es vía MIR, de los médicos de familia, somos especialistas. Después de estudiar la carrera, hacemos 4 años de especialidad en la que rotamos por todo el sistema sanitario, en todas las especialidades, cardiología, urgencias, diversas especialidades hospitalarias. Conocemos muy bien cómo funciona el sistema por dentro, porque hemos rotado, hemos estado en todos lados. Hemos rotado en las ambulancias del sistema de emergencias, en el sistema de ADO de hospitalización a domicilio. Lo que ocurre es que hay una brecha enorme entre lo que aprendemos, lo que sabemos y lo que cuando nos encontramos en la realidad del trabajo del día a día podemos aportar. Es muy frustrante a estas alturas tener semejante formación y poder hacer un 10% de lo que sabemos. Para nosotros, como decía Manuel Moreira, es nuestra labor más importante como médicos de familia. Médicos de familia, fíjate en la palabra. Tenemos que tratar a las personas, a toda la familia, conocer el entorno social, intervención comunitaria, intervención en prevención. Ese es nuestro trabajo principal, el que se debería ser el trabajo principal. Se ha convertido ahora mismo la atención primaria en simplemente poner parches, trabajar sobre lo urgente, lo que no soluciona a largo plazo. Podemos llegar a tener 100 años con una calidad de vida mala o intervenir y que estas personas que lleguen a estas edades pues tener una buena calidad de vida. Estamos mirando muy a corto plazo. La medicina en familia se tiene que centrar en lo que es importante, en la prevención, intervención comunitaria, tratar a las familias. Necesitamos tiempo para conocer al paciente, a su familia, a su entorno. El paciente... Esa es una de las reivindicaciones, ¿no? El tiempo en los cupos, ¿no? De los médicos de familia o incluso también de especialistas, ¿no? Sí, es decir, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, que un profesional, un médico de familia, necesita un tiempo mínimo para poder hablar con el paciente, ya hay que darle ya los buenos días, para empezar, que eso ni se le pueden dar, atenderlo en condiciones, ¿no? Es decir, cuando hablamos que todos coincidimos que la atención primaria es muy importante, bueno, pues hace falta invertir el doble en atención primaria. Es lo recomendado. Estamos por debajo, aquí en Galicia, en Vigo y en Galicia, del resto del Estado. Pero es que además, es decir, entre el 10 y el 12%, hasta el 25%, queda un largo camino por recorrer, ¿no? Y vuelvo a repetir, el problema es problema de dinero. Es decir, si no tenemos dinero, difícilmente podemos invertir. Es decir, porque profesionales hay, incluso médicos. Otra cuestión, hablamos de contrato estable. Bueno, es decir, el problema de la estabilidad es fundamental. No voy ahora a debatir si el contrato, que nosotros tampoco estamos de acuerdo con lo que se ha llevado adelante, pero respetamos la decisión de otros, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí nos parece fundamental es de que haya una estabilidad en el trabajo, que haya una mayor inversión. Es necesario incrementar la inversión en sanidad y poder tener más médicos para poder atender mejor a la ciudadanía, más enfermeras y más profesionales de otras categorías, porque es decir, no solo un problema médico o de enfermeras, es un problema global y hace falta más fisios, más psicólogos, etc. Da la sensación de que a veces formamos a los profesionales y después dejamos que se marchen a otros países. La imagen, ¿no?, de enfermeras, de médicos yéndose a Alemania, yéndose a Inglaterra, ¿no? Portugal. Era a Portugal, mucho más cerca. Era muy habitual hace unos años y lo sigue siendo, ¿no? Y a veces, en cambio, seguimos escuchando la reivindicación de que aquí faltan profesionales y que no se apuesta. Dice, formamos para después dejar que se marchen, ¿no? Efectivamente, nosotros en nuestro colectivo lo sufrimos bastante porque hemos tenido varias oleadas en donde exportábamos profesionales, los formamos, los preparamos, llevan una formación académica y técnica excelente y porque además son unos profesionales muy completos, algo que en Europa pues no se da la misma circunstancia comparativa. ¿Qué pasa? Que hace 15 años era Portugal a donde los exportábamos y desde hace 10 años para aquí o 7 años para aquí pues los exportábamos al Reino Unido y a Alemania, Francia, Italia, hasta Australia tenemos profesionales españoles. Eso es frustrante para los ciudadanos porque nosotros pagamos la formación de nuestros universitarios y en un momento queremos recuperar a esos profesionales. Muchos ya no se van a volver porque tienen unas condiciones allí estimables para ellos y han podido establecerse familiar y profesionalmente. Pero muchos sí que vuelven después de 2 años, 3 años y vuelven a estar a ver otra vez las listas de contratación, van llamando por número, van haciendo méritos para poder subir en las listas de contratación hasta que vayan siendo absorbidos por las distintas convocatorias en las distintas oposiciones
e ir encontrando su puesto de trabajo en el ámbito laboral en el que se formaron. ¿Qué pasa? Nosotros creímos que aparte de dar estabilidad, que es muy importante, sobre todo en la sanidad, yo no entiendo ningún profesional que pueda dar cierta continuidad, calidad y seguridad en lo que presta si no está de forma permanente. Esto se ha roto con estos años de crisis o de precariedad o de abuso. Nosotros decimos abuso. Pero aparte hay que crecer en las plantillas, hay que crecer en todas las plantillas. Decía también el compañero médico del PAC, en los fisios, o lo decía Camiselle también, claro, nosotros tenemos unidades de atención temprana, que es en la filosofía, como en la filosofía de atención primaria, en la filosofía de la atención primaria, que se vio desbordada por otras necesidades de carácter agudo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el ámbito de la atención temprana, de servicios de rehabilitación, tiene que contar con fisioterapeutas suficientes para hacer un seguimiento de una atención precoz de un niño que pueda venir con algún problema, con alguna dificultad, para que no tenga secuelas se pueda corregir o no tenga secuelas posteriores. Y eso preocupa muchísimo a los padres, preocupa muchísimo. Tenemos unidades que atienden solo 20 minutos una vez a la semana. ¿Cómo hacen los padres de estas criaturas? Pues recurrir a la entidad privada. ¿Vale? Pero necesitamos fisioterapeutas, logopedas, terapeutas, o sea, tenemos que ir completando los equipos y no solo poner el nombre, del servicio, de la unidad, que queda muy bonito, tenemos unidades no, que vamos allá y es que no hay suficientes recursos como para llevar una atención y dar una atención de cierta calidad y continuidad. Vamos a primaria. Decimos que primaria es la entrada, sí, que además tenemos que hacer educación sanitaria, que no nos da tiempo. Es que no nos da tiempo, es que han venido muchos pacientes agudos prácticamente. Es que la mitad de la jornada se invierte en las visitas a domicilio por parte de nuestro colectivo, porque cada vez son más mayores los pacientes, tienen más dependencia, tienen más requerimiento, están más malos, o sea, más de una enfermedad, son polipatológicos y están plurimedicados, o sea, tienen mucha medicación. ¿Qué pasa? Pues eso requiere más tiempos de los profesionales, más tiempo. Entre que se van los domicilios, se vuelve, efectivamente, ya llegamos a una consulta ciertamente saturada, con los pacientes que están esperando, pues ciertamente enfadados o contrariados, y eso va creando pues cierta animadversión. Hace falta más tiempo y decías más profesionales en las plantillas, y en la mesa se ha puesto en los últimos tiempos la falta de pediatras en atención primaria, que por cierto este es el único país de Europa, y si no, corregidme, que cuenta con ese servicio. Esto no sé si es una anomalía respecto a Europa, que se supone que funciona este servicio, o es una virtud que tenemos aquí en España que no cuenta en el resto de Europa. É unha virtude evidente. A atención primaria aquí se desenvolveu con un profesional que é o pediatra ao servizo do que se chama o programa do neno sano. Non só para atender os nenos enfermos, sino para desenvolver unha actividade cos nenos que ten un componente educacional, tamén para os pais, que permite facer educación sanitaria, que permite ter un calendario de vacinacións con uns cumprimentos dos máis altos de Europa, que permite un diagnóstico precoz das enfermedades importantes dos nenos, é dicir, aporta unha calidad do sistema que é indudable. É certo que o modelo é diferente a outros modelos europeos, pero tamén é certo que tamén temos unha atención primaria con unha rede capilar de centros de saúde, e no noso país é especialmente importante. Temos unha rede de centros de saúde que de momento chega a todo o territorio, con recortes e con algúns ideas de pechar, parece que se intenta romper con isto, pero a atención primaria chega ao territorio e ten que estar próxima á cidadanía, e que aí tamén estén os pediatras é un valor engadido. É certo que non se forman os pediatras suficientes, pero eso non pon en cuestión o modelo de pediatra en primaria. Eso que pon en cuestión o modelo é a quen decide o número de pediatras que se forman. Por que non se forman máis pediatras? Por que hai licenciados sanitarios que rematan a súa formación, que para poder traballar na sanidade pública teñen que ter un título de especialista a través da Viamir, e resulta que a Viamir non forma suficientes especialistas para dar respostas a todos os licenciados sanitarios? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué? Claro, en el Centro de Salud de Bouz has proyectado que supuestamente, se está a la espera de licencia municipal para poder empezar las obras. Está ahí proyectado ese Centro de Salud, en el que no figura non figuran espacios para pediatras, ca disculpa de que non hai pediatras, pero claro, entón, se xa faz os centros sin espacio para pediatría, tan asustados, no futuro tampouco vai a poder haber pediatras. É dicir, falta incluso esa visión de que, ahora non hai pediatras, pero fagamos un centro de saúde, como ademais en Galicia di a norma, os centros de saúde
pois teñen que ter pediatras e a pediatría está integrada nos centros de saúde. Por que non hai pediatras? Pois porque hai outros intereses que teñen que ver ca planificación da política sanitaria. Desgraciadamente hai outros intereses. Se a sanidade pública vai mal, a sanidade privada vai ben. Hai centros sanitarios en Vigo privados que foron comprados por multinacionais e por grandes cadenas hospitalarias que están desenvolvendo áreas de pediatría específicas porque ven que hai un déficit na sanidade pública. Claro, que ten que ver eso co outro? Que ten que ver que a privada este crecendo con que a pública este deteriorándose cada vez máis? Home, algo terá que ver. Moitos pensamos que hai intereses en que eso se produza, en que ese deterioro... ¿Hay interés en desmantelar a sanidade pública... en 10 años, por ejemplo? En desmantelar a sanidade y aplicar pública, ese modelo de los en cambiar o modelo de pediatría en atención primaria, en que sexan os médicos de familia, que é certo que os médicos de familia, sobre todo as últimas promocións, teñen unha formación tamén en áreas de pediatría, pero tamén é certo que o pediatra en atención primaria aporta un valor a maiores de eso. E sí que hai interés en cambiar de modelo. Preocúpanos moitísimo cando desde a Administración Sanitaria do Partido Popular agora se di que temos que falar do modelo. Claro que temos que falar do modelo de atención primaria, porque hai que dar resposta a novas necesidades. Pero o problema é que queren falar de modelo os que realmente o que queren é desmantelar a sanidade pública. Por iso é tan importante que a cidadanía este atenta ao que pasa, por iso é tan importante a resposta do 27 de decembro, por iso chamamos outra vez a cidadanía a salir á rúa, porque se está falando do modelo sanitario co que vamos a prestar a atención a esa cidadanía, non tanto das condicións de traballo precarias, que tamén, porque se temos condicións precarias, a cidadanía vai a recibir peor servicio, pero é certo que se falamos do modelo sanitario e se vai a crear un modelo que vai en contra dos intereses da maioría social, pois tenemos que decirlo a xente tamén. Entón, Pues eso tamén é importante. De publicidad hablamos del modelo sanitario y de esa relación entre la sanidad pública y la privada, de lo que se esconde o no se esconde detrás. Muy bien. Unos minutitos para publicidad y volvemos enseguida.